Buenas tardes. A nombre del Tecnológico de Monterrey, reciban la más cordial bienvenida a la presentación Samovar, evento que forma parte del programa cultural de la 31ª Feria Internacional del Libro de Monterrey 2023. Para esta presentación, tenemos el honor de contar con la presencia de Ethel Krause, Lorena San Millán y Ana Laura Santamaría. Ethel Krause es autora de 45 publicaciones en varios géneros literarios, constituyendo una plataforma teórica y didáctica de la creación literaria, que además es modelo de la perspectiva de género. Es doctora en literatura, catedrática en el posgrado del Colegio de Morelos y en el TEC de Monterrey, Campus Cuernavaca. Pertenece al Sistema Nacional de Creadores Artísticos y su obra Cómo acercarse a la poesía es un clásico contemporáneo. A continuación, cedo la palabra a nuestras invitadas. Muchas gracias por estar aquí, por permitirme seguir compartiendo esta fiesta de los libros en esta feria del libro en la que yo he tenido pues tantas participaciones, porque he trabajado con jóvenes, con mujeres, con literatura infantil, con poesía, con novela. Dirán, bueno, pues ya estoy acaparando, ¿no? Lo que pasa es que son los muchos años de marquesa y de mover el abanico, ya con eso me convertí en marquesa, pero son los muchos años vividos. Tengo el honor en este momento de tener a estas dos grandes mujeres, autoras y académicas y talleristas y profesoras y sobre todo pues grandes mujeres de la literatura y de la educación que me acompañan con su lectura de Samovar. Eso es realmente un privilegio, cerrar mi participación en la FIL de Monterrey con la presencia de ellas. Y además, qué bonito tener aquí algunos alumnos, alumnas, algunos amigos, amigas, editores, compañeros, Esperanza Buenrostro, Rafa Cárdenas, mi editor de Poetazos, Miriam Vaca de Alfaguara y tanta gente hermosa Perla Cano que está por aquí, ¿no? Que veo y pues una gran oportunidad de compartir esta novela que es muy significativa para mí, es la más reciente. Y bueno, sí les quiero decir que como es la última actividad de la feria, si alguno quiere adquirir la novela, pues creo que está afuera, se está a la venta, me parece que sí. Sería oportuno si lo quieren adquirir en este momento, porque acabando la presentación se los llevan corriendo y cierran la feria. Me ha pasado en otras, ¿no? Que la gente después quiere ir a comprar para que se firme el libro, pero ya no hay porque ya se los llevaron. Entonces, pues ese será un aviso parroquial. ¿Cómo empezamos? Con Ana Laura. Ana Laura, que es un honor que finalmente pues estemos aquí en esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ethel, un placer. Lorena, muchísimo gusto de estar por primera vez juntas, ¿verdad? En una presentación. Yo antes que nada me considero lectora, Ethel, y para mí leer tu novela fue una experiencia conmovedora, transformadora también y muy reveladora. Yo te agradezco muchísimo de verdad que me hayas permitido tener como esta primera lectura de la novela y me detonó a escribir algunas palabras para ordenar mis pensamientos. Entonces les voy a compartir el texto que escribí después de leer, inmediatamente terminando la lectura, escribí lo siguiente: Samovar. Todos sabemos lo que es un samovar y si no, ahí está la imagen. Hay objetos que trascienden su función instrumental para convertirse en símbolos. Símbolos con los que se identifica un pueblo, una nación, una historia. Objetos que nos dan identidad y pertenencia. Pienso, por ejemplo, en el molcajete para México. Decimos samovar
Y no sé a ustedes, pero a mí se me aparece Moscú, con sus torres bombachas, aunque nunca haya estado ahí. Se me aparecen las tres hermanas de Chekhov y el tío Vania y los personajes de Gogol, Tolstoy o Dostoyevsky. Leo la palabra samovar y se me aparece la Rusia entera con sus bailes, su nieve y sus cantos tristes. El samovar, ese bello objeto de metal, no solo sirve para hacer un té fuerte, no solo calienta el agua, sino la vida de un pueblo, la cocina de cada casa, el alma de cada persona, el rito cotidiano de beber y conversar. Durante la Segunda Guerra Mundial se calcula que llegaron a México cerca de 2,000 judíos, la gran mayoría rusos, polacos, ucranianos y búlgaros. Una cifra realmente no tan grande para un país con una supuesta tradición de puertas abiertas, pero sí altamente significativa. La comunidad judía y sus descendientes han impactado y enriquecido la vida científica, económica, social y cultural de nuestro país de una forma contundente. Entre estos migrantes se encuentran los abuelos de la narradora de esta historia, su bobe Ana y su Seide. Dejaron todo atrás, la fortuna que les fue arrebatada por los bolcheviques, la vida de familiares y amigos asesinados en los campos de concentración nazi. Dejaron atrás una historia, una lengua, un mundo para reinventarse en otro. Y su escaso equipaje difícilmente podría incluir el samovar de su infancia. Desde el ámbito de otra tragedia humanitaria, desde el encierro y el miedo de la pandemia que nos paralizó, la narradora evoca dos naufragios, uno en el que se pierde y otro en el que paradójicamente se encuentra. El escenario de este entrecruce es la cocina de un departamento en el 5º piso de un edificio de la colonia Condesa en la Ciudad de México. En esa cocina conviven dos culturas, en las que se saborea lo mismo el mole que las matzava balls, en las que se habla español mezclado con retazos de yiddish y de ruso. Se cocinan en el caldo de la cotidianidad de los miércoles, los recuerdos, las infancias, las guerras, las muertes, los destierros de las tres mujeres que la habitan, la bobe Ana, la tutalena y Modesta. La entrañable amistad entre Ana y Modesta representa la fusión de dos culturas. Ambas se adivinan el pensamiento, se completan las frases y se alían también en una guerra inexplicable contra la tutalena. La narradora, que lleva el rusísimo nombre de Tatiana, tiene 27 años, es fotógrafa y está sumergida en su propio naufragio personal. Y para sobrevivir, se aferra a los recuerdos de la abuela como si fuesen los restos de otro naufragio, el de la bobe, y como si fuese su propia tabla de salvación. Los necesita para reencontrarse, para saber quién es y a qué mundo perdido pertenece. El amor de Tatiana no tiene futuro. Es una pasión condenada a consumirse en el presente rabioso de cada encuentro. Es un amor clandestino con un hombre casado al que Tatiana simplemente llama el criminal. Conversando con la bobe, Tatiana recupera su pasado doloroso, lleno de historias tristes, pero también recupera una fuerza imparable de sobrevivencia. Con la bobe, Tatiana recupera no solo su nombre, sino todos los nombres que también le pertenecen, aunque no los haya conocido.
El criminal justo no tiene nombre. Con él, la protagonista habla el lenguaje de los cuerpos. Con la Bove habla el lenguaje de la nostalgia y el yiddish que aprendió en su juventud. Aunque cabe señalar que Tatiana es diestra también en otra lengua, la de las imágenes, la de las fotografías que expone y en las que observa y toma durante la pandemia con el afán de capturar la esencia de los objetos cotidianos. Así, entretejiendo como en un bordado fino, la autora mezcla diversos tiempos. El pasado histórico que narra la Bove, que es el tiempo de la guerra y el exilio, el tiempo pivote de los encuentros en la cocina de la colonia Condesa, que corre paralelo al tiempo de la relación clandestina de la narradora, cargado de erotismo y desesperación como en una caída libre, y el tiempo de un presente desde el que escribe la narradora encerrada en su departamento de la colonia Roma durante el confinamiento del COVID-19. En todos los tiempos siempre palpita una amenaza. Los bolcheviques, los nazis, el abandono, la agresión, el silencio, la muerte, la pandemia e incluso el terremoto del 19 que causó el derrumbe del estudio de la narradora. No hay tiempos más felices que otros. Todos guardan secretos, peligros y enormes desafíos. Tampoco los personajes están romantizados, tienen varias caras. La Bove, magnífica, valiente, fuerte, generosa, es también capaz de crueles agresiones contra la tuta Lena. El criminal, quien puede abandonar sin miramientos a Tatiana, también es capaz de ternura e incluso de ser quien rescate un samovar para entregárselo como un trofeo a su joven amante. Solo hay un personaje que no sucumbe a la contradicción, que se revela como un espíritu abrigador y al que solo conocemos por las referencias de las otras: María, la nana, la cómplice, el afecto, el abrigo, el abrazo. La cocina de la colonia Condesa en la calle Veracruz, en la que por cierto yo también pasé una buena parte de mi niñez, con su camellón de palmeras, es un punto de luz, un faro para no perderse, una ventana a un pasado irrecuperable, pero también un aleph en el que se conjuntan y se sobreponen los tiempos y los espacios. La Bove va a perder el habla y la movilidad, vendrán el silencio y la quietud, pero antes hubo palabras, y esas palabras desfilaron luminosas para tender puentes entre las generaciones, entre los vivos y los muertos. Ethel Krause nos regala en Samovar una novela personalísima, una introspectiva que nos lleva a conectar con nuestros propios incendios, con nuestras propias catástrofes, pérdidas, duelos y secretos, pero también con nuestros propios encuentros luminosos, con las conversaciones que nos han hecho saber quiénes somos, justo en los momentos en los que nos sentíamos más perdidas. Muchas gracias, Ethel. Qué fantástico texto hiciste, una obra maestra de tu lectura. Te lo agradezco profundamente. Fíjate que dices que hay guerras y tragedias y etcétera. Y tú sabes cómo me siento ahorita, cómo estoy viviendo con lo de la guerra en Israel. O sea, yo lo vivía como historia y ahorita se me hizo presente. Y justo ahorita estamos presentando Samovar. O sea que hay algo ahí, ¿no? Muy misterioso, ¿no? Que se va repitiendo. Y el siglo XX se va repitiendo, el siglo XXI. Y lo que eran las tragedias de la abuela se van convirtiendo en las tragedias del presente, ¿no? Es como muy impresionante. Yo sí me siento muy, muy, muy movida, de verdad. Porque ahora la fusión de la obra literaria y de la vida, ¿no?
Sí, muchas gracias. Que de hecho es una de las cosas que pones ahí, que cada generación tiene su tragedia, ¿no? Muy bien, muy buenas noches, yo soy Lorena San Millán y agradezco la deferencia de poder presentar tu novela, tu compañía, Ana Laura. Gracias Alfaguara, gracias también a la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es la invitada especial de esta feria del libro. Me declaro en desventaja primero porque ya esta novela viene de muchas presentaciones y después de tu texto ya tengo muy poquito que decir. Sin embargo, es una novela tan simbólica que le vamos a ir encontrando muchísimos significados. Y hace su debut en febrero, poquito después de tu cumpleaños, y esa es otra de las cosas que no es casualidad, ¿no? Y que vayan a comer a un restaurante que se llama La Navaja de Ockham, tampoco. Ahí se toma una gran decisión. Es el regalo de la memoria, lo que Ethel se brinda a sí misma, el regalo de la vida de su abuela y un obsequio para nosotros, sus lectores. Es la herencia transgeneracional que nos lleva a verla convertida en madre y pasar la estafeta a su hija. Es preciso también agradecer a Ethel su coherencia narrativa y personal, su ejemplo literario y humanista. La defensa de la primera persona del narrador como narrador y como protagonista. La hemos disfrutado y aprendido en este libro hermosísimo, Cómo acercarse a la poesía. Alguien tiene que reeditarlo. ¿Ya? Perfecto, qué bueno. Y ahora la acompañamos a cristalizar esta aventura. Mudarse siempre implica un exilio y a veces los exilios son los exilios interiores, como le sucede a una de las protagonistas de esta novela. Hay que ser valiente para mudarse, hay que ser valiente para sobrevivir a un exilio forzado y hay que ser muy valiente para vivir una historia como se vivió con el criminal. Y aquí deberíamos tocar la copa con una cuchara, tocar como si esto fuese una copa, tocarla con una cuchara, porque así empieza todo. Y me voy a permitir leer el principio. Vamos a ver la calidad de la poesía, ¿no? Apenas abrir con el primer buque de este vino. Primer tiempo, 1. Cuando pienso en la flor de los beduinos, creo que todo pudo haber sido diferente, que hubiéramos nacido en otro país, en otra época, bajo un cielo menos luminoso, o cada uno en su rincón, en su pasto, en su pradera, y nunca nos habríamos encontrado, ¿o no? Pero el día que el criminal apareció en mi puerta llevando un samovar en la mano, supe que el destino era irreductible. Fue ahí cuando le di la estocada. La flor de los beduinos, esas flores que nacen del desierto, de la pobreza del agua, de la invasión de soles o de noches, flores a las que nadie espera, flores que guardan muy adentro el silencio de un aroma. Países de otras lenguas con sus propios paraísos y sus propios laberintos, cada uno con sus círculos de miedos, pero no, tuvimos que juntarnos en este. Samovar, como ya lo explicó Ana Laura, es una palabra, es un objeto, es un símbolo y es lo que hoy aquí nos convoca. Este samovar, donde no nada más se hace un té, se hace una historia, un exorcismo, un análisis, una metáfora, una anáfora, es el dador de poesía, es el hilo narrativo que va a unir desgracias, tranquilidades, exilios, amores, pasiones, y hoy a nosotros en esta reflexión que también se ve pues cubierta por todo lo que está pasando globalmente. Y esto que acabo de leer es el inicio de la aventura narrativa. El amor por el criminal, cito, es como la llamarada de un ramo de rosas a la mitad de un parpadeo.
Me enamoré como si no hubiera un día siguiente y los ayeres se hubieran colapsado en un reloj sin cuerda, muy antiguo. Después del criminal aparece la abuela Ana, a quien de cariño le decimos Bobe, y que es, cito, como un jabón de tocador exquisito. Abuela y nieta vivirán su historia, entrelazada no solo por la sangre que comparten, sino también por su pasión por existir, inteligencia, valentía, entrega, el amor por las tradiciones y un samovar que se vuelve símbolo de la calidez con la que se puede y debe alimentar el alma. Al tomar juntas el té en sus reuniones semanales, pareciera que está hecho de pétalos de la flor de los beduinos y que todas las mujeres de la tierra confluyen en esa humeante taza. Vapores que hacen revivir los sentidos y sanan las heridas internas que colapsan la existencia. Al exiliarse se deja atrás la lengua natal, muchas veces para nunca jamás volver a usarla, y ha de aprenderse el idioma del país que será la nueva casa. Bobe conserva el acento y la narradora nos muestra la creación del nuevo lenguaje al retratar, al fin fotógrafa, el sonido de las palabras, llenándonos de onomatopeyas y vocablos recién nacidos que pretenden encajar en una gramática nueva para expresarse. Y entonces encontraremos hubían, decían, denero, religiones, presentar el aula de los que amamos para que no se pierda, inmortalizarla en nuestros oídos y hoy, además, escrita. Asistimos a una historia con la mirada, pero la fuerza de la misma es tal que pronto estaremos inmersos de cuerpo entero, sobre todo las mujeres en los encuentros apasionados. Encontraremos súplica, complicidad, augurio, destino. Y lo que decía ahorita, cito, todas las generaciones tienen su tragedia, su naufragio y su samovar por rescatar. No podemos olvidar que Ethel Krause es maestra y nos brinda también la didáctica en este libro con un espléndido ejercicio literario. Si resumieras tu vida en un solo objeto, ¿qué objeto sería? ¿Qué objeto te definiría a ti? ¿Qué sería lo más representativo de tu vida? ¿Cómo lo enlazarías con tu historia? Tenemos también 12 tiempos, quizá 12 meses, 12 semanas, un año, no lo sé. Un año donde se presenta la historia y 4 tiempos resolutivos donde la historia busca su desenlace hacia dónde, hacia otra nueva historia, hacia nosotros, hacia la nada, hacia la libertad, hacia la culpa, hacia la epifanía. Tenemos también metaficción. Bobe dice en la página 28, yo podía escribir un libro. Bobe, te tengo noticias, lo hiciste a través de Tatiana. Y tenemos el realismo mágico que se hace presente en las figuras poéticas espontáneas, en la charla de la abuela y la narración de Tatiana. Y les pido que dejemos pasar, no sé si esta feria de libros sea pet friendly, pero que dejemos pasar a Tusik, que venga y se siente aquí. Pásale, déjenlo pasar y que aquí esté con nosotros, porque es bellísimo ese episodio donde llega el perro, se aparece para todas mientras están platicando. No se pierdan ese momento, porque todas están inmersas en volver a verlo, porque todos queremos volver a ver eso que hemos amado tanto. ¿Qué tienen los criminales que nos enamoran, Ethel? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen que no podemos decir que no a salir corriendo al María Isabel de Reforma? Por favor. ¿Con qué cara podemos ver a nuestra abuela mientras nos habla de sobrevivencia, lucha, tradiciones, si a las 2 horas
probaremos una aceituna caramelizada con nuestra esencia más íntima en los brazos del criminal. ¿Cuál será nuestro samovar perdido? Las dudas, las preguntas abren posibilidades. Leí este libro después de Pura Pasión de Annie Ernaux. Y claro, se empatan bellísimo, como se empata también con Oscura Punta. Yo creo que fue un año de revelaciones, de confesiones, fue un año muy intenso para ti, ¿no? Con toda esta escritura, que también tiene que ver con la cuestión del exilio, del paralelismo que tiene con el COVID, o sea, el holocausto, el COVID, y el saber que porque me voy a morir tengo que vivir, ¿no? Saber la finitud de la existencia, y como me voy a morir tengo que vivir, y un poquito también el de Cameron, ¿no? Ya que estamos tan de frente a la muerte, vamos a contarlo todo, ¿no? Son los muertos que tenemos en las fosas comunes, 2 terremotos, 2 pérdidas, el tiempo con su irreversibilidad nos va a acompañar todo el tiempo, va entre el presente y el pasado, son saltos narrativos deliciosos. Y en cuanto a eso que siempre se dice, que los cuentos tienen la historia A y la historia B, las 2 historias que nos va a contar el cuento, en esta novela yo encontré por lo menos 5. Y entonces tenemos con la primera historia, la abuela y la nieta, el samovar, la historia familiar. La segunda, el criminal, no se lo pierdan. Y también viene con su samovar. La tercera es una novela de lenguaje, de poesía, metáforas, parábolas, onomatopeyas y anáforas. La cuarta es la historia de la humanidad. Eros y Tánatos otra vez peleando, conjugando, combinando al son de una marimba, ahora que estuvimos en Chiapas. Y el COVID, la sobrevivencia, sentarnos en el presente, dónde estoy y qué puedo hacer con mi vida. Voy a terminar leyendo, citando varias de las frases que he subrayado. El silencio es para llenarlo con lo que no podemos decir. Le gustan más los libros que los maridos. Cuando la palabra señora era un destino, una empresa y un orgullo. Y después tiene un episodio fantástico donde condensa la Bove el paso del tiempo en una sola frase. Dice, es la página 150. ...149... Entre 35 y 50 años es lo mejor. Se siente que todo se puede, todo. Mujer es fuerte. En una boda baila. Dice todo el tiempo, voy a bailar. Voy a hacer. Voy a todo. Y después, en la mañana dice, voy. Y después dice, voy. Cómo se pasa el tiempo. Cuando las puertas necesitan abrirse, se abren solas. Soy un fantasma de mí misma. Las mujeres le cuentan sus secretos, pero ella no puede contar el suyo. Después se precipita la historia y llegamos a los 4 tiempos, donde todos los círculos que hemos abierto y todas las pistas que nos ha dado como historia narrativa se cierran. Lena probablemente viaje a Boston, las hermanas pelean, hay una discusión ahí, muchas discusiones. Modesta cierra su círculo, María. Hay otra mujer que también es protagonista, aunque solo se le pronuncia 2 veces, sin ella no hubieran sucedido las cosas como estaban, y es Amalia. Amalia tiene un peso específico, aunque solo aparezca 2 veces, si ella no hubiese existido, no tendríamos gran parte de la historia con el criminal.
¿Cuáles son las últimas palabras que atesoramos de las personas que amamos una vez que se han muerto? ¿Cuáles son las palabras que Tatiana recuerda? Hay una deliciosa metáfora de los lentes y te voy a pedir si nos haces favor de leerla. Aquí la traigo ya, que es una metáfora bellísima que condensa el amor. ¿Me detienes, por favor? Que condensa el amor. Que condensa el amor y la relación de la Bobe y Tatiana. Pero mucho mejor en voz de la autora. A partir de acá. Daisy, por favor. Está acostada en la cama. ¿Será esta la última imagen o hay otra en la que está en su silla de ruedas delante de la telenovela, al lado de Modesta, que plancha sobre el burro y huele a ropa limpia? La abuela asiente apenas cuando le digo que pronto se va a reponer y la beso de despedida. Ella me sonríe y luego dirige la vista hacia el aparato, a sabiendas ambas de que no está viendo la telenovela, sino alguna escena interior. Tal vez aquella escena que prefiguraba como la muerte bonita que ella esperaba tener, una muerte tranquila en la cama de su casa, con toda la familia alrededor, despidiéndose de cada uno, expresándoles todo lo que le faltaba decir, que ciertamente era mucho. No la muerte que en realidad tuvo, sin habla, sin cuerpo, con la cabeza entera, eso sí, la mente lúcida hasta el fin, sin nadie amado a su lado, porque incluso Modesta había salido a las compras. Sí en su cama, pero en los brazos de la enfermera, quien se dio cuenta del trance y se levantó a acompañarla cuerpo a cuerpo en los últimos segundos de agonía. La abuela se acurrucó en el abrazo de esa mujer extraña, una Goya absoluta, en silencio, lentamente. Se fue en el ronroneo del té de un samovar, recuperado en el naufragio, verde de óxido de mar, pero llegó a buen puerto. Tal vez es la última imagen, con sus lentes tan empañados que daban ternura de bebé. Me miró como quien mira al sol entrar por la ventana en medio de las tinieblas. Me apresuré a quitárselos con cuidado, los lavé parsimoniosamente y volví a colocárselos. No nos dijimos nada, más bien no dije nada. Nada de lo que se dijera tendría sentido ni sería auténtico. Fue el acto de dejarlos ensuciar para que Modesta, en su sabiduría ancestral, nos sirviera de puente. El acto de volver a ese departamento de la Condesa, cumpliendo un pacto que hicimos bajo la jacaranda de por vida. Limpiar todo lo que hubiera que limpiar entre las dos. Volvernos a mirar de frente. Mirarnos otra vez. Abuela, Bobe. Ay, se me había olvidado esa parte. Gracias por obligarme a traerla de vuelta en este momento. Gracias. No, la trajiste todo el tiempo y para mí ese es el momento que condensa su relación, cómo hace que vuelva la protagonista a limpiarle los lentes y esa metáfora de limpiar lo que hubiera entre las dos. Y que nada más dejaba
que ella se encargase de hacerlo, ¿no? O sea, quiero que tú hagas esto para yo poder mirar bien. Y la metáfora y la metaficción y todo lo que la protagonista sí sabe y que no sabemos si la abuela lo supo o no, o lo intuía. Entonces, hay que leerlo. Entonces, Ethel, sí, gracias por ser la más bella flor de los beduinos. Porque tú sí eres esperada, aquí sí te esperamos. Y en la remembranza de la mujer de Lot, nuestra escritora no se queda pétrea, se catapulta a la trascendencia. Ana Akhmatova, Ana Frank, Wisława Szymborska, entre otras, sonríen para ti como también sonríe Ana Laura. Gracias por escribir cambia tu vida y porque leer y leerte cambia la nuestra. Y hubiera sido bonito traer una copa y quebrar la hora en ese ritual que indica también este libro, que al quebrar la copa quiere decir que las almas y los pueblos se volverán a unir, sobre todo ahorita con la situación que atravesamos. Y no tenemos copa, pero podemos aplastar este vaso. Eso. ¿Qué quiere decir buena suerte? Que las almas y los pueblos se vuelvan a unir. Ya dicen que nos faltan 10 minutos, no sé si quieras agregar algo. Yo quiero agradecerte muchísimo, agradecerles a las dos. Miren, me he quedado embelesada con su prosa, con sus textos, con sus palabras. Me quedé embelesada. Ustedes hicieron otra obra, otro samovar, ¿no? Lo completaron, lo embellecieron, lo enriquecieron. Me quedé realmente, tengo que digerirlo, ¿no? Embelesada es poco. Yo voy a querer sus textos, eso hay que publicarlo de las dos, qué maravilla. Yo quiero decirles nada más y abrir un momento si alguien quiere conversar, preguntar. Yo quiero invitarlos, invitarlas, sobre todo a las mujeres. Hay que contar la historia de nuestras abuelas. Es muy importante. Recuperar esos huecos en la historia de la humanidad y en la historia personal. Nunca vamos a saber realmente dónde estamos paradas, quiénes somos, qué carga traemos, qué destinos cargamos, qué necesitamos resolver si no conocemos la vida de nuestras mujeres, las ancestras, las que nos han precedido. Yo las invito a hacer lo propio, lo que yo hice, ir con mi abuela mientras ella vivía ya en los 2 últimos años de su vida, hacer este pacto de vamos a comer juntas y vamos a platicar, no a preguntarle cómo te sientes, porque te va a contar un rosario de padecimientos, pero preguntarle de cosas vivas, ¿no? Cosas de su vida, cosas que son significativas para ella, porque realmente van a ser significativas para nosotras. Y si ya no tienen la fortuna de tenerlas con vida las abuelas, pues escríbanles preguntándoles. Siempre se puede recuperar una parte de esas memorias. Lorena, tú has hecho un libro maravilloso sobre tu madre, que es el libro de Manuela, con poetazos, con Rafael Cárdenas, que es uno de los que más me gustan. Y yo leía tu libro llorando verdaderamente, ¿sí? Porque tú haces ese rescate, tú rescatas la voz de tu madre allí y yo creo que a ti también te cambió la vida haber hecho ese libro, ¿no? Entonces, si yo no hubiera escrito Samovar, si no hubiera pasado por ese trance, y me encontrara de repente sin esos recursos de la vida y de la escritura y del entendimiento de mi historia, con el año pasado con la guerra entre Rusia y Ucrania y hoy día con la guerra terrorista israelí, yo creo que estaría naufragando, ¿sí? Estaría negando. Cuando uno se pone a negar, empieza a hacer cosas maníacas, ¿no? Empiezas a huir. Y
Y ya no es tiempo de que huyamos las mujeres. Tenemos 5 minutos, sí. Huimos de nosotras mismas. Ya no hay que hacer eso. Hay que recuperarnos, ponernos en el sitio y plantarnos con nuestra voz y con nuestras palabras. Y recuperar la vida de nuestras ancestras tiene mucho que ver con eso. Entonces yo agradezco muchísimo y en 5 minutos ya abrimos, si alguien quiere decir algo, comentar, preguntar, tenemos unos minutitos más. Adelante. Se queda uno como sin palabras, ¿verdad? Ahí, sí, ahí se escucha. Yo te quiero preguntar, Ethel, si alguien tiene una pregunta, luego levante la mano y yo me callo, ¿eh? Pero sobre la arquitectura de la novela, porque es una novela muy emotiva, ¿no? Muy profunda, dolorosa, pero enormemente inteligente, brillante en la estructura, en cómo se configuran los tiempos. Entonces, quiero preguntarte cómo lo pensaste. ¿Cómo surge de la imagen del samovar tu historia personal y cómo piensas en qué tiempos y desde dónde la vas a contar? Mira, me estás preguntando realmente la pregunta de oro y que trae consigo una cantidad de sufrimiento y lágrimas precisamente como escritora, porque hice muchas versiones y no me satisfacían, yo sentía inauténtico y me tardé muchos años, mucho tiempo, mucho esfuerzo, cerebro, corazón, hígado y demás, porque me faltaba madurar, incluso como escritora, no solo como mujer, como persona. Y evidentemente es una obra de total madurez, ¿sí? Por todo lo que implicaba en su contenido, pero también en su forma, porque como tú bien dices, estos tiempos que van y vienen, ¿sí? Yo tenía que encontrar un eje estructural y un tono, un lenguaje. Tenía que ser fiel al lenguaje de la abuela, de la teotia Elena, de Modesta, y tenía que conservar la condición migrante extranjera de los personajes, pero tenía que transitar entre los tiempos para que el samovar se convirtiera en un símbolo. Si me dices cómo le hice, con mucho sufrimiento, con mucho acierto y error, ¿no? Pero finalmente se hizo un eureka y sentí que por ahí, ¿sabes dónde fue sobre todo? Yo creo que la clave fue cuando descubrí que la figura de la nieta, el papel de la nieta, tenía que ser el hilo conductor entre los tiempos, ¿sí? Y el punto central debería ser las conversaciones entre la abuela y la nieta. Eso me permitía ir al pasado de la abuela y al presente de la nieta ya madura, ¿no? Porque había un tiempo intermedio que eran las conversaciones. Pero sí, la verdad, iba a decir que no se lo desean a mi peor enemigo, sí, le deseo haberlo encontrado, pero el trance fue fuerte. La verdad es la obra que más me ha costado trabajo en la vida y muchísimos años. Si les digo cuántos no lo van a creer, pero muchos. Sí, muchos. Gracias Esperanza, muchas gracias. Y ya que andamos ahí en las preguntas de cómo lo hizo, los 12 tiempos, ¿qué son? Son 12 tiempos y luego son 4 resoluciones. Mira, no fui consciente de eso, pero como muchas otras cosas, ¿no? Y en otras novelas que después alguien los analiza y me hace ver figuras simbólicas en esto, y digo, probablemente sí, probablemente tiene que ver con, pero no, esa parte no fue muy consciente. Lo que sí realmente también fue parte de esa estructura que tuve que crear es que tenía que tener esos cuatro
4 tiempos últimos, que eran las resoluciones. Y además, fíjense, qué cosas tan simbólicas, de veras, como premonitorias. La novela termina hay el tiempo suspendido, el tiempo de Ana, el tiempo de Elena, el tiempo de Modesta y el tiempo suspendido, que no les voy a decir de qué se trata, en donde todo queda suspendido. Y yo estoy leyendo este presente, el que ha empezado a pasar, como ya dejó de estar suspendido el tiempo, ¿no? O sea, es que ahora ya viene una continuación. Sí, porque ahora ya es la nieta la que está viviendo su propia tragedia otra vez, ¿sí? Es otra vez lo mismo. Entonces, me siento un poco personaje de mi propia novela y lo digo con asombro, con susto y con expectativa, ¿sí? Son estas cosas mágicas que provoca la obra literaria, ¿no? Pero siento que básicamente es porque yo me conecté con la ancestra, con la abuela, por eso les digo, hagan eso, sobre todo las mujeres, es muy importante que sepamos dónde estamos. Muchas gracias, ahora sí, mi gratitud enorme, muchas gracias.